Mi nombre es Ángel Lucía Pacheco Mora, perteneciente al curso de Contaduría Pública, perteneciente al curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad de los UNAT, realizando el desarrollo del ejercicio 4 de la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Veamos. Los contratos privados son aquellos acuerdos voluntarios entre dos o más partes que se establecen derechos y obligaciones entre ellas. Estos contratos son regulados por el derecho privado y se rigen por las normas y principios establecidos en el Código Civil y otras leyes aplicables. Existen con los contratos civiles, laborales, comerciales. Los civiles son aquellos en que regulan las relaciones entre personas físicas o jurídicas en el ámbito del derecho civil. Las laborales son aquellos que regulan las relaciones que los empleadores y los empleados en el ámbito del derecho laboral. Y los comerciales son aquellos que regulan las relaciones comerciales o empresas en el ámbito del derecho comercial. Aquí vemos algunos ejemplos de los contratos civiles: es el contrato de compraventa, el de arrendamiento, el de contrato de préstamo, el contrato de donación. Y el contrato de compraventa es el contrato mediante el cual una parte se compromete a transferir la propiedad de un bien a cambio de un precio determinado. El contrato de arrendamiento es el contrato mediante el cual una parte, que es el arrendador, cede el uso y disfrute de un bien a otra parte, que es el arrendatario, a cambio de un pago periódico. El contrato de préstamo es el contrato mediante el cual una parte, que es prestamista, entrega una cantidad de dinero o bienes fungibles a otra parte, que es el prestatario, quien se compromete a devolverlo en un plazo determinado junto con los intereses acordados. También podemos encontrar lo que es el contrato de donación, que este contrato regula la transferencia voluntaria de propiedad de un bien por parte de un donante a favor de un donatario sin esperar nada a cambio. En los contratos comerciales podemos encontrar lo que es el contrato de distribución, el de franquicia, el de transporte mercantil, el comercial, de agencia comercial, el suministro, el de concesión. El de la franquicia es el contrato mediante el cual una empresa, que es el franquiciador, concede a otra empresa, el franquiciado, el derecho a utilizar su marca. Este modelo de negocio cambia a una contraprestación económica. Está el contrato de transporte. Es el contrato mediante el cual una empresa de transporte se compromete a trasladar ya sea mercancías o personas de un lugar a otro a cambio de un precio. También podemos encontrar lo que es el contrato de suministro, que este contrato regula la relación entre un proveedor y un cliente para el para el suministro regular de productos o servicios durante un periodo específico determinado, establecidos en términos de entrega, precios, condiciones de pago, entre otros aspectos. En los contratos laborales podemos encontrar lo que es el contrato indefinido, plazo fijo, el contrato de hora de servicio labor, y también podemos encontrar el de aprendizaje, el ocasional. ¿Qué es el contrato de término indefinido? Es el contrato mediante el cual un empleador contrata a un trabajador sin establecer una duración determinada para la relación laboral. El contrato de trabajo a plazo fijo es el contrato mediante el cual un empleador contrata a un trabajador por un periodo de tiempo determinado. También podemos encontrar el contrato ocasional, que ese es accidental o transitorio de trabajo. Este tipo de contrato no es muy diferente al contrato de trabajo a término fijo. Sin embargo, en este se lleva a cabo por la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental, como puede ser el reemplazo. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados? El Código Civil, del artículo 1546 de la condición resolutoria tácita, en los contratos bilaterales va envuelta la condición de resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir
a su árbitro o resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio, entre los que encontramos el pago de daños y perjuicios. Este sucede cuando la parte incumplida debe resaciar a la parte cumplida de los daños y perjuicios que le haya causado dicho incumplimiento. Está la resolución del contrato, que la parte cumplida puede solicitar la resolución del contrato, lo que significa que el contrato se anula y las partes quedan liberadas de sus obligaciones. También en contratos encontramos la ejecución forzosa del contrato. Es donde la parte cumplida puede solicitar al juez que ordene a la parte incumplida que cumpla con sus obligaciones contractuales. La contratación los contratos privados se rigen de principios. Pues podemos encontrar el principio de buena fe, el principio de equidad, principio de legalidad, principio de autonomía de la voluntad, principio de obligatoriedad, en los que podemos rescatar, por ejemplo, el principio de la buena fe. Este principio implica que las partes deben actuar de manera honesta, leal y justa en todas las etapas del contrato, que se espera de las partes cumplan con sus obligaciones de buena fe, evitando cualquier conducta engañosa o abusiva que pueda perjudicar a la otra parte. También encontramos el principio de la equidad. Este principio busca lograr un equilibrio justo entre las partes involucradas en el contrato, lo que implica cláusulas y condiciones del contrato que deben ser justas y razonables para ambas partes. La diferencia que podemos encontrar entre el lucro cesante y el daño emergente es que el lucro cesante se refiere a la pérdida de ganancia, que una parte sufre una consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la otra parte, que es la ganancia que se espera obtener pero que no se pudo materializar debido al incumplimiento, mientras que el daño emergente se refiere a los perjuicios o pérdidas concretas y directas que una parte sufre como resultado del incumplimiento del contrato por parte de la otra parte. Esto incluye los gastos adicionales a lo que haya incurrido o a los ingresos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de dicho incumplimiento. También tenemos la responsabilidad civil contractual versus la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios que surgen del incumplimiento de un contrato. Esta responsabilidad se deriva de la violación de una obligación previamente establecida en un contrato entre las partes. Y la responsabilidad extracontractual se refiere también conocida como la responsabilidad civil delictual o casi delictual, que se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios que surgen en el hecho ilícito ajeno a un contrato. Esta responsabilidad se deriva de las acciones u omisiones que causan daño a otra persona sin que exista un vínculo contractual previo. Muchas gracias.